Las lecturas, cuando los textos son extensos, se torna un poco cansona. Sin embargo, creo que vale la pena cuando se trata de trabajos de personas pensantes, de gente que puede hacer aportes significativos a la comprensión de distintos problemas. Por eso, con frecuencia comparto algunos de estos trabajos que considero altamente relevantes. Hay otro que es de la autoría de Douglas MacGregor y lleva por título Cuando las mentiras vuelven a casa. Douglas MacGregor es coronel retirado de Estados Unidos, miembro principal de The American Conservative, ex asesor del secretario de Defensa en la administración de Donald Trump, veterano de combate condecorado y autor de 5 libros. Se trata de una persona que no comulga con el gobierno de Vladimir Putin, pero opina, tiene sentido crítico y hace algunas consideraciones sobre la situación de Ucrania que, reitero, me parecen importantes. Dice en su trabajo lo siguiente: después de haber mentido prolíficamente durante meses al público estadounidense sobre los orígenes y la conducción de la guerra en Ucrania, los medios ahora están preparando al público estadounidense, británico y de otros países occidentales para el colapso militar de Ucrania. Yo he venido diciendo que se advierte un cambio en la narrativa occidental sobre este problema. Eso lo constata también este analista. Los medios occidentales hicieron todo lo posible para dar a la defensa ucraniana la apariencia de una fuerza mucho mayor de la que realmente poseía. Los observadores cuidadosos notaron que los mismos videos de tanques rusos bajo ataque se mostraban repetidamente. Los contraataques locales se informaron como si fueran maniobras operativas. Los errores rusos fueron exagerados fuera de toda proporción con su significado. Las pérdidas rusas y el verdadero alcance de las propias pérdidas de Ucrania fueron distorsionados, fabricados o simplemente ignorados. Pero las condiciones en el campo de batalla cambiaron con el paso del tiempo. Una vez que las fuerzas ucranianas se inmovilizaron en posiciones defensivas estáticas dentro de las áreas urbanas y el Donbass central, la posición ucraniana era inútil. Pero este desarrollo fue presentado como un fracaso por parte de los rusos para lograr sus objetivos, entre comillas. Las fuerzas de combate terrestre que inmovilizan a los soldados en defensas preparadas serán identificadas, atacadas y destruidas desde la distancia. Esto es tanto más cierto en Ucrania porque fue evidente desde la primera acción que Moscú se centró en la destrucción de las fuerzas ucranianas, no en la ocupación de ciudades o la captura de territorio ucraniano al oeste del río Dnieper. El resultado ha sido la aniquilación gradual de las fuerzas ucranianas. Solo la infusión episódica de armas estadounidenses y aliadas mantuvo a las maltrechas legiones de Kiev en el campo de batalla. Legiones que ahora están muriendo en gran número gracias a la guerra de poder de Washington. La guerra de Kiev con Moscú está perdida
Las fuerzas ucranianas están siendo desangradas. Los reemplazos entrenados no existen en número suficiente para influir en la batalla y la situación se vuelve más desesperada por horas. Ninguna cantidad de ayuda o asistencia militar de Estados Unidos y sus aliados, salvo la intervención militar directa de las fuerzas terrestres de Estados Unidos y la OTAN, pueden cambiar esta dura realidad. El problema hoy no es ceder territorio y población a Moscú en el este de Ucrania, que Moscú ya controla. Se decide el futuro en las regiones de Kherson y de Zaporozhye, junto con el Donbass. También es probable que Moscú asegure Kharkov y Odessa, dos ciudades históricamente rusas y de habla rusa, así como el territorio que las colinda. Estas operaciones extenderán el conflicto hasta el verano. El problema ahora es cómo detener la lucha. Si la lucha se detiene a principios del otoño, dependerá de dos factores clave. Primero, involucra el liderazgo en Kiev. El gobierno de Zelensky aceptará el programa de Biden para un conflicto perpetuo con Rusia. Si la administración Biden se sale con la suya, Kiev seguirá funcionando como base para la acumulación de nuevas fuerzas preparadas para amenazar a Moscú. En la práctica, esto significa que Kiev debe cometer un suicidio nacional al exponer el corazón de Ucrania al oeste del río Dnieper a ataques masivos y devastadores por parte de las fuerzas rusas de cohetes y misiles de largo alcance. Por supuesto, estos desarrollos no son inevitables. Berlín, París, Roma, Budapest, Bucarest, Sofía, Vilnius, Riga, Tallinn y sí, incluso Varsovia no tienen que seguir ciegamente el ejemplo de Washington. Los europeos, como la mayoría de los estadounidenses, ya están mirando hacia el abismo de una recesión económica que lo abarca todo y que las políticas de Biden están creando en casa. El segundo factor involucra al propio Washington. Habiendo invertido más de 60.000 millones de dólares o un poco más de 18.000 millones de dólares al mes en transferencias directas o indirectas a un Estado ucraniano que ahora se está desmoronando, la pregunta importante es ¿qué sucede con los millones de ucranianos en el resto del país que no huyeron? ¿Y de dónde vendrán los fondos para reconstruir la sociedad destrozada de Ucrania en una emergencia económica mundial en desarrollo? Cuando la inflación le cuesta al hogar estadounidense en promedio 460 dólares adicionales por mes para comprar los mismos bienes y servicios este año que el año pasado, es muy posible que Ucrania pueda hundirse silenciosamente bajo las olas como el Titanic, sin generar mucha preocupación en el electorado estadounidense. Sin embargo, los efectos de los repetidos fracasos estratégicos en Afganistán, Irak, Libia y Siria son acumulativos. Pues este interesante trabajo de este analista, de este militar retirado, que es un gran conocedor de estos temas, como dijimos al principio, yo creo que aquí hay, bueno, pues una visión interesante de la realidad actual en este país. Luego hay unas declaraciones que a mí me llaman mucho la atención de la señora Angela Merkel. Por primera vez
desde que salió de la Cancillería alemana, da unas declaraciones públicas y dice que su salida del poder en Alemania probablemente fue uno de los factores que contribuyó a que Putin iniciara lo que denomina su operación especial en ese país. Dice que Putin tiene la culpa, pero que Occidente debería tomarlo en serio. Dijo que su partida puede haber sido una contribución al conflicto actual. Además, una confluencia de convulsiones en el mundo, elecciones en Francia, la retirada de las tropas de Afganistán y el estancamiento en la implementación de los acuerdos de Minsk pudieron haber influido en la decisión de Rusia, del presidente Vladimir Putin. Hablando del conflicto en Ucrania como un punto de inflexión en la historia europea, advirtió que los políticos deberían tomar en serio a Vladimir Putin y no descartó la posibilidad de su mediación en la solución del conflicto. Merkel opina justamente cuando entiende que las cosas están cambiando y que probablemente Occidente pudiera necesitarla para intentar un arreglo con Putin, porque evidentemente que las cosas no le están saliendo bien en el teatro de las operaciones bélicas. Y entonces ahí sale ella con esa advertencia y además de eso prácticamente poniéndose a disposición del liderazgo europeo y de Estados Unidos para que en caso de que lo consideren de lugar, pues cuenten con su contribución y con su ayuda. A mí me parece también que estas son declaraciones importantes. Llegamos de esta manera al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.